Nuevamente estamos con otra explicación u otro ejemplo, más bien, de estática de fluidos aplicado a la resolución de manómetros en U. Recordemos que igual que en los otros videos, el concepto general ha sido que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la cabeza, o lo que también llamamos a veces altura o profundidad. Bien, vamos a este cuarto ejercicio que hemos preparado en esta serie de videos. Tenemos un manómetro compuesto, ya que tiene, por lo menos tiene dos U hacia abajo, una U hacia arriba. Este caso es un poco diferente al de los demás o los otros tres anteriores, en vista que aparte de tener un líquido ocluido en las columnas, y en este caso de diferente naturaleza, en un lado tenemos mercurio, en otro lado tenemos agua en las U inferiores, también tenemos ocluido en la U superior, ya tenemos otro fluido que es el aire, y ya tendríamos la posibilidad de mirar cómo es la interacción ya de aire ocluido o aire no atmosférico interactuando con columnas de líquido. Bien, y nos da la oportunidad de hacer una comparación y una reducción importante dentro del balance de energía, pero lo veremos más adelante en la resolución del ejercicio. Bien. El manómetro está conectado a una tubería de gas natural. El enunciado es el siguiente: la presión de una tubería de gas natural es medida por un manómetro, como se muestra en la figura. Bien, la figura es la que aparece abajo, en donde se indica que uno de los ramales o uno de los bordes del manómetro está abierto a la atmósfera, donde está aplicada la presión, o donde nos reportan que la presión atmosférica local o presión barométrica es de 14,2 psi-A, significa psi absolutos, la A. Y nos solicitan que determine la presión absoluta en la tubería. O sea, no están pidiendo que demos el valor manométrico, sino que demos el valor de la presión en forma absoluta. Entonces, el primer paso es que tenemos que tener en cuenta esta presión de 14,2 psi, ya que nos están indicando que la presión que debemos reportar de gas natural debe ser absoluta y no manométrica. Si nos solicitaran la presión manométrica, pues el dato de presión barométrica no lo necesitaríamos, porque básicamente en esa resolución aplicaríamos el valor de 0 como un reporte de la presión barométrica o atmosférica local. Bien, vamos a la resolución. Determina entonces en principio que el balance sería, como nos han solicitado la presión de gas natural, como en otros ejercicios también he mencionado, es conveniente iniciar el balance desde el ramal que está abierto, donde conozco la información, abierto a la atmósfera, y dirigirme recorrido hacia el lugar donde tengo la incógnita o la información que me han solicitado reportar, en este caso la presión de gas natural de la tubería. Por lo tanto, arrancamos por el ramal derecho que está abierto a la atmósfera y iniciamos en el punto superior, donde hay la interfaz de mercurio con, perdón, en este caso es agua, de agua con, aunque ponen los mismos colores, de agua con el aire atmosférico. Entonces arrancamos en ese punto y tenemos primero la presión atmosférica en este punto de la interfaz que hemos mencionado, y comenzamos a descender por la columna de líquido, en este caso agua. Bajamos unas primeras 2 pulgadas, y como no hay más nada con lo cual nos podamos extender hacia la izquierda del otro manómetro, seguimos descendiendo otras 25 pulgadas más. En total se descienden 27 pulgadas hasta donde encontramos en la proyección hacia la izquierda nuevamente la interfaz agua-aire, ¿sí? Donde tendríamos estos dos puntos a la misma profundidad, el mismo
la misma especie química y hay interacción o vía directa por la parte inferior entre ellos. O sea, no hay ningún otro fluido que se interfiera entre esos dos puntos. Por lo tanto, nos podemos proyectar hacia la izquierda. Y esto genera sumar en el balance la presión que genera esa columna. Y la presión que genera esa columna está determinada por la densidad W de water, agua, ¿no? La gravedad y la altura, o la cabeza, más bien, que tiene le vamos a colocar un índice de 27 para indicar que fueron 27 pulgadas que hemos descendido. Bien. Al proyectarnos hacia la izquierda en el siguiente brazo del manómetro, comenzamos un recorrido ascendente, aparentemente. Bien. Y es una información que para tales propósitos no conocemos del todo, pero tenemos una información que es aproximadamente unas 25 serían pulgadas de ascenso en el aire, y después tendríamos unas 10 pulgadas de ascenso teóricamente en aire. Entonces vamos a hacerlas completas. Como ascendemos por la columna de aire, tendríamos menos toda la columna generada por estas 25 pulgadas de aire ascendente. Así que la columna ha perdido se ha perdido presión, y por eso restamos menos la densidad del aire, gravedad, por la cabeza sub 25. En este punto estamos en la parte más alta del manómetro compuesto en la sección del aire. Así que nos proyectamos hacia la izquierda. En este recorrido no hay variación de la presión hacia la izquierda y comenzamos nuevamente a descender, en el cual descendemos 10 pulgadas de aire hasta encontrar la interfase de aire con mercurio. Como descendemos, entonces sumamos la presión que se genera por ese descenso, y la presión generada por ese descenso es la densidad del aire, la gravedad, por una cabeza sub 10. Okay. Hemos llegado a la interfaz mercurio-aire y seguimos descendiendo, pero a través de mercurio, y bajamos 6 pulgadas, que es la nueva cota que tenemos de información en el manómetro, y en el cual podemos proyectar hacia la izquierda en todo caso. Así que sumamos nuevamente, para este caso, la presión que genera esta columna, que es la densidad de mercurio, la gravedad, por la altura, por la cabeza sub 6, que corresponde a la altura descendida. Aquí nos proyectamos a la izquierda y llegamos a la interfaz mercurio gas natural. Pueden observar que nosotros no conocemos la cota de recorrido entre esta interfaz y hasta la altura donde se hace el doblamiento o el codo hacia la tubería de gas natural. No hay información. Sabemos que es más de 6 pulgadas, pero no sabemos cuánto es en longitud el resto de recorrido. Y esto te va dando información para intuir que cuando aparecen los gases interactuando con líquidos, en comparación con líquidos, recuerden esto, la densidad de los gases es muy baja en comparación con la de líquidos. Así que las columnas de gas, para poder generar las mismas presiones que la de un líquido, en comparación, tendrían que ser mucho más, extremadamente más grandes las cabezas que las generadas por líquidos, por el efecto de la densidad tan baja. Recuerden que lo otro que interactúa en las presiones es la gravedad, y como la gravedad no cambia ni para líquidos, se aplique para líquidos o se aplique para gases, entonces lo único que queda, si desciende demasiado la densidad, lo único que queda es que para poder mantener presiones altas o comparativamente proporcionales, tendrías que levantar demasiado la cabeza, y en un manómetro tú no levantas la cabeza, o nosotros no levantamos la cabeza de acuerdo a nuestro gusto, simplemente que
10 pulgadas de gas no es lo mismo que 10 pulgadas que un líquido. La presión que genera 10 pulgadas de un gas es muy baja en comparación con las que generaría 10 pulgadas de un líquido. Y todo lo da el hecho de que las densidades son muy distintas, demasiado distintas. Pueden ser diferencias de 1000 veces más una que otra, y eso genera que se aplique el concepto que he mencionado. Bueno, en todo caso hemos escrito que hemos llegado a la interfaz y ya rápidamente decimos que la presión que se maneja en toda esta columna de gas natural es la misma que es la que se da en la tubería. Y por eso no nos vamos a equivocar demasiado. Se organiza la expresión y para que la presión de gas natural quede del lado izquierdo y que el resto del grupo algebraico quede del lado derecho. Aquí es donde se hace la primera salvedad. Vean. Vamos a colocarlo con verde. Bien. Bien. Se desprecian las presiones generadas por las columnas de aire que interactúan con agua y mercurio. Estoy hablando básicamente de las de aire que interactúan con agua y mercurio, que serían las que voy a subrayar de pronto en azul. El motivo es que el aire posee baja densidad con respecto al agua y el mercurio, por lo tanto el sistema se reduce. Con facilidad, si no nos hubiesen dado la información de los recorridos de las columnas de aire, con facilidad hubiésemos podido, inclusive, sabemos, por ejemplo, para el gas natural no nos dieron el recorrido de la columna gris, pero eso no lo dan es a propósito, para que el usuario identifique que las columnas de gas interactuando con columnas de líquido, pues no se deben tener en cuenta. Las columnas de gas generan muy baja presión en vista de que tienen muy baja densidad. Y ya que las cabezas son aproximadamente de las mismas dimensiones y la gravedad es una constante, entonces las presiones son muy bajas. Están gobernadas principalmente por la densidad en este caso. Y ya que la densidad es muy baja la de los gases en comparación con la de los líquidos, pues no hay mucho que aportar. No es mucho el error. No quiere decir que sean cero, quiere decir que es muy poquito lo que aportan. Lo que quiere decir es que esta densidad del aire es tan pequeña que por mucho que tengas una cabeza de 25 pulgadas, el valor que reportas es muy pequeño. Estamos hablando que la densidad del aire es una milésima de lo que es la del agua, básicamente. Una milésima. Dividir la del agua en 1000 partes. Así que, y también en el caso de esta columna de 10 pulgadas, pues pasaría lo mismo porque aparece una densidad del aire muy baja. Recuerden, mira, aquí tenemos el dato de la densidad del aire acá arriba, en la parte derecha con fondo gris. Tenemos que la densidad del aire es 0.075 libras sobre pie cúbico, mientras que la del agua en el sistema técnico americano o inglés es de 62,4 libras masa pie cúbico. Bien, esto nos da la posibilidad de reducir bastante el sistema. Encontramos que la presión de gas natural es igual a la presión atmosférica, entonces, más la densidad del agua por la gravedad por la cabeza sub 27, más la densidad de mercurio por la gravedad por la cabeza sub 6. Entonces, implementando el concepto de densidad relativa recordemos el concepto de densidad relativa, la densidad relativa S de cualquier líquido, por ejemplo, es la densidad absoluta del líquido sobre la densidad absoluta del agua. Por lo tanto, la densidad absoluta del líquido se puede reemplazar por la densidad relativa del líquido multiplicada por la densidad del agua en cada caso. Por ejemplo, esta de agua se puede reemplazar por la densidad relativa del agua por la densidad absoluta del agua. Y esta densidad de mercurio, densidad absoluta de mercurio, se puede reemplazar por la densidad relativa de mercurio multiplicada por la densidad absoluta de agua. Por lo tanto, sale un factor común entre ellos. Y aquí aparecen las que están escritas. SG, en este caso le hemos puesto SG. Vamos a colocarle S solamente para la simbología con la que hemos estado trabajando.
Bien. Densidad relativa de agua por la densidad absoluta de agua. S es la densidad relativa, ρ es la densidad absoluta. Y la de mercurio se reemplaza por la densidad relativa de mercurio por la densidad absoluta de agua. Bien. Aplicando el concepto de densidad relativa. Se factoriza el factor común que tenemos acá. Entonces densidad de agua absoluta por la gravedad. Aquí tenemos esa G que ya hemos dicho. Nos queda factorizada la expresión. Y básicamente se procede a reemplazar cada valor. La presión absoluta de gas natural es la presión atmosférica local o la barométrica, que es 14,2 psi, más viene la densidad del agua, 62,4 libras pie cúbico, y viene la gravedad del sistema inglés o americano, 32,2 pies sobre segundo. Dentro del corchete aparece la densidad relativa del agua, es 1, adimensional, por la cabeza sub 27, que es 27 pulgadas, más la densidad relativa de mercurio, que es 13,6, por la cabeza sub 6, que corresponde a 6 pulgadas, y cerramos el corchete. Bien. Luego de esto, que es el primer planteamiento, debemos aplicar los factores de conversión en un paso adicional. Por eso en este caso lo hemos abierto, no hemos presentado de un solo tazo. Bien. Y esto nos da una oportunidad, dando lo siguiente. Aquí encontramos entonces que la presión en azul hemos colocado todo lo que teníamos anteriormente en las líneas de edición escritas. Bien. Y en rojo hemos colocado los factores de conversión. Los factores de conversión serían para la zona azul, sería 1, un pie sobre 12 pulgadas, 1 libra fuerza sobre 32,2 libras masa pie segundo cuadrado, un pie cuadrado que es 144 pulgadas cuadradas, que es para pasarlo del área, y recordando que un PSI corresponde a 1 libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Esto nos dará valores de 14,2 PSI para la primera parte del sumando, y la segunda parte nos dará un valor de 3,9 PSI. A la final el valor promedio final es de 18,1 PSI. Y esta es la presión absoluta de la presión manométrica, que es la que me reportaría un manómetro, pues es quitar estos 14,2 que le habíamos sumado y lo tenemos ya expresado aquí. Lo hacemos por parte. Por eso lo hice por parte a propósito, para que el dato me diese automáticamente, y el dato manométrico es 3,9 nada más, si me hubiesen preguntado por la presión. Bueno chicos, hemos finalizado la resolución de este ejercicio, y presentaremos otro ejercicio más en otro